En las terapias intensivas, ustedes saben, por ahí tienen como monitorizar solamente una constante vital, que lo puede hacer un monitor. ¿Está bien? Pero en terapia intensiva existen otras formas de monitorización, o sea, de llevar a controles más exhaustivos, de monitorizar, según las patologías o según las condiciones patológicas del paciente y los requerimientos que pueda tener o no. Sí, otra forma especial o no. Por eso, el cateterismo, la forma de cateterismo que usamos en terapia intensiva va a ser importante. Por ahí nos diferenciamos mucho con Uruguay en cuanto a ella se va mucho por la patología, ¿no? Y la valoración y todo eso. Yo voy por la forma de la terapia intensiva. En eso complementamos al final, porque todas estas cosas que yo le doy a ella por ahí las obvia, no las quiere dar. Pero yo esto que le doy, ¿por qué? Porque lo doy porque se lo van a encontrar en una terapia intensiva. ¿Me explico? Catéteres en terapia intensiva. Es decir, los pacientes en estado crítico son aquellos que se encuentran en una situación fisiológicamente inestable. O sea, que las constantes fisiológicas no están y las tenemos que llevar adelante. El paciente en estado crítico se caracteriza por dos cuestiones. Una es la necesidad de monitorización y la otra es una necesidad de un tratamiento especial. Cuando hablamos de catéteres podemos tener estas dos opciones. Nos pueden servir para monitorizar o nos pueden servir para un tratamiento especial o particular. ¿Qué catéter urinario conocen? La sonda, ¿sí? La Foley, ¿está bien? Si yo la Foley la utilizo, se la coloco en un paciente, porque se orina en la cama, es un mal uso del recurso. En realidad, yo tendría que siga las condiciones normales, y si hay que cambiar pañales, cambiaremos pañales, pero no poner un catéter para, por una cuestión nada más de no cambiar pañales. Ahora, si yo un catéter vesical, una Foley, la coloco para medición horaria o balance de ingresos y egresos, estoy de alguna forma monitorizando, ¿me siguen? La función renal o no. Estoy monitorizando la función renal. Lo mismo pasa con un catéter venoso, si quieren, un Avocat. Ponen un Avocat y dicen, no, le pongo una vía por las dudas. ¿La duda de qué? O la requiere o no la requiere. Y si la requiere, va a tener una forma de tratamiento especial. Va a ser para infundir soluciones. ¿Vamos bien? Salvo que yo no pueda infundirle, no sé, nada por vía oral y lo hidrate con entonces tiene una función. Pero ese mismo catéter también me puede servir de insertar una vena para un monitoreo de una constante vital. Y vamos a ver, el paciente en estado crítico se caracteriza por dos cuestiones: la necesidad de monitorización o la necesidad de un tratamiento especial. Cuando hablamos de monitorización, básicamente consiste en registrar parámetros que nos sirvan para evaluar, en este caso, el estado de salud del paciente. ¿Vamos bien? Por lo tanto, la monitorización sirve para detectar pequeños cambios en el funcionamiento de diferentes sistemas y órganos con la suficiente antelación como para permitir la administración de un tratamiento óptimo, con el fin de alcanzar una situación más estable que prevenga el deterioro de órganos o la muerte del paciente. A ver, le voy a dar el mismo ejemplo del catéter venoso. Yo le pongo un catéter venoso para infundir medicamentos, pero si ese catéter a su vez le sirve para monitorizar, ahora lo vamos a ver, tranquilo, también para monitorizar, tengo una doble función: implemento un tratamiento por el catéter y monitorizo por otro, porque me permite tener constantes vitales que van a hacer que sea más exhaustivo o más óptimo el tratamiento o no. Un gran ejemplo es el acceso venoso central. Primero, ¿por qué se llama central? Ya lo vimos.
Que va dentro de una cavidad venosa. Llega por una cavidad venosa y llega hasta la terminación de todo el recorrido venoso. Aurícula derecha. ¿Estamos bien? Si yo lo coloco en la aurícula derecha, puedo medir presión venosa central, que es la presión que ejerce todo el recorrido de sangre carga oxigenada al ingresar a la aurícula derecha. ¿Me sirve medir la presión central? ¿Para qué? Para saber la cantidad de líquido circulante. Si yo digo que la presión venosa central tiene un valor entre 8 y 10, si está por debajo de ese valor, ¿qué necesito hacer más exhaustivo? Darle más que. Bien, vamos de vuelta. Si el valor normal de PVC es entre 8 y 10 centímetros de agua, o sea de presión, que ejercen el recorrido de las venas en la aurícula derecha, yo eso lo mido. ¿Cuál es la fiabilidad de medirlo? Saber si tiene o menos líquido. Si está por debajo de 8, voy a ¿qué optimizar? ¿Quién me dejan hablando solo? Darle más líquido para compensar ese medio interno. Ahora, si está por arriba del valor normal, le voy a sacar líquido. Entonces, sirve seguro para la medición de los líquidos intercorporales, porque de esa manera yo no me excedo ni me quedo corto en la cantidad de líquido para siempre compensar el medio interno. ¿Vamos bien? ¿Qué situaciones hacen que yo requiera, sea más óptimo o menos óptimo, el tratamiento que pueda hacer? Por ejemplo, un paciente que es una insuficiencia renal. ¿Qué pasa con ese riñón? No funciona. No produce orina, la cantidad de orina, y eso hace que se descompense todo el medio interno. A ese paciente yo le voy a dar más o menos líquido. Menos líquido. Si mido PVC quizás esté por arriba de los valores normales. Pero ojo con eso, porque yo lo que estoy midiendo es el espacio intravascular. No mido el espacio extracelular, ni mucho menos el tercer espacio. Si el paciente está edematizado, puede estar deshidratado igual. ¿Sabían eso, no? Puede estar inflado de agua y vos decís, pero está sobrehidratado. No, en realidad lo que vale es lo que está circulando en los vasos. Le mido una PVC y tiene una PVC baja, lo voy a tratar de compensar, pero a su vez voy a forzar ese riñón, con poco que funcione el riñón, para sacarle del edema el líquido, no del espacio vascular. ¿Estamos bien? Por lo tanto, la monitorización sirve para detectar pequeños cambios en el funcionamiento de diferentes sistemas y órganos con los cuales es con la suficiente alteración como para permitir la administración de un tratamiento óptimo, con el fin de alcanzar una situación más estable que prevenga el deterioro de órganos o la muerte del paciente. Y acá van a ver los tipos de catéteres que frecuentamos tener en la unidad de cuidados intensivos. Y van a ver la fiabilidad, para qué está indicado. Por ejemplo, un catéter central, esto que siempre se habla, acceso venoso central. ¿Puedo infundir con el acceso venoso central? Sí. En realidad el acceso venoso central me garantiza un buen calibre, me garantiza una forma segura de administración, de que es muy poco probable que se extravase como un Avocat, ¿sí? Me permite un calibre de decisión más amplio, mayor tiempo de estadía, porque un catéter central puede estar de 12 a 14 días alojado. Entonces, ante este requerimiento, el paciente yo sé. Claro, pero a ver, si yo balanceo 12 días, pincho una sola vez con una buena técnica estéril, corro menos riesgo de pincharlo en 12 días, una vez por día. O si quieren, no sé, me duró 48 horas un catéter periférico, lo pinché 6 veces. Chicos, costo-beneficio, pongo una cosa. ¿Por qué voy a estar usando gasas,
mi tiempo, guantes, todo, un montón de veces en 12 días, y con un acceso venoso central lo voy a hacer una sola vez. ¿Está de acuerdo? ¿Qué puedo infundir por un catéter central? No importa, alimentación parenteral, distintos medicamentos, soluciones cardiotónicas, y vamos a tener requerimientos de esto. Ahora se los digo un poquito. Infusión de líquido por volumen, necesito darle más líquido, le voy a infundir más líquido. Bien, si uso alimentación parenteral en un catéter, tiene que ser doble lumen. Yo no me acuerdo si es que tengo fotos, pero si no después le voy a mostrar fotos, se las voy a pasar al grupo. Los catéteres de 2 lumen tienen un lumen destinado a la administración de medicamentos y un lumen exclusivo para la alimentación parenteral. Nunca se debe compartir el mismo lumen con medicamentos o alimentación parenteral, ¿sí? Eso es específico. Si lo voy a dejar con un solo lumen para alimentación parenteral, es lo único que puedo pasar por ahí, alimentación parenteral. Si voy a requerir, y esto es muy usado en terapia intensiva, por lo menos en la nuestra, es protocolo de que todo paciente que ingrese, si le va a colocar un acceso venoso central, se le coloque directamente de 2 lúmenes. ¿Por qué? Porque en algún momento se puede plantear alimentarlo y ya lo tenés colocado el catéter. Si es un procedimiento una sola vez. A veces, cuando se ponía un solo lumen, ¿qué pasaba? Después requería alimentación parenteral o más vías de infusión, o sea, más bocas de infusión, tenías que cambiar ese catéter y poner, entonces hacía el doble gasto de catéter. Pero así como existe para infundir un acceso venoso central, también sirve para medir. ¿Qué dice acá? PVC, presión venosa central. Ese catéter tiene 2 objetivos. Puede infundir por ese medio de ese catéter líquido, alimentación parenteral, hemoderivados, un montón de cosas, pero también me sirve para medir. ¿Por qué? Porque está alojado en aurícula derecha. Aurícula derecha es la terminación de todo el recorrido venoso. ¿Vamos bien? Entonces me discrimina o me monitoriza la cantidad de líquido circulante. Existen monitores, no tengo otra idea, existen monitores que lo pueden hacer, uno puede programar cada cuánto crees que mida, ¿sí? Mediante un domo, un módulo, cada cuánto crees que mida PVC, y por lo general se usan casi en pacientes renales. Por ejemplo, le pones cada 2 horas haga una medición, o lo programás vos, o sea, vos le das start, como quien dice, le das start y te hace la medición. O existe la acción, esto es un catéter, siempre va a ser un catéter central, por monitor o por regla simple, que la regla la hacemos nosotros, casera. ¿Cuál es la diferencia? Mirá, acá yo todavía no llegué a tanto, pero acá estoy presión venosa central. ¿Qué mediría tensión arterial? Bien. La diferencia está que los dos son centrales, pero uno va para vena y el otro va para arteria. ¿Entiendes? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué hacemos con la PVC? Me quedo todavía un ratito en PVC. ¿Existen monitores? Bueno, la electrocardiografía, por ahí tienen saturación acá arriba, por ahí tienen respiración acá arriba, y por ahí tienen designado un módulo acá. Y te dice si el módulo de PVC. Entonces, ese catéter, perdón, ese cable va conectado al extremo del catéter mediante un domo al paciente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces yo con esto, ¿qué voy a medir? Tensión arterial media. ¿Vamos bien? Cuando no teníamos monitores que hacían esta medición la hacíamos nosotros. ¿Cómo? Lo que se llama regla de PVC. Es un catéter que lo dividís en centímetros, ¿sí?
van a ver que es lo mismo. Abrís el catéter, dejás que se llene de líquido, acá se pone una llavecita de 3 vías, como dibujando se van a poner. Esto viene al paciente, y yo con la llave de 3 vías, una conecto al paciente, una conecto a la regla y por la otra impunto. ¿Sí? Voy a los busters. ¿Me siguen hasta ahí? Dice la regla así a propósito para que la vean. ¿Qué hago? La llave de 3 vías, dejo que la infusión, primero abro para que la infusión llene la regla. Una vez que la regla está llena, sello, la cierro a la regla acá, giro la llave de 3 vías, pero ya de la regla al paciente, no a la infusión. ¿Me explico lo que digo? Cuando destrabo, o sea, cuando desbloqueo del extremo de la regla, siempre, ¿vieron la regla del albañil? Doy siempre un ejemplo. El albañil que mide con una manguera de agua y dice, acá hay 1 metro, mide el piso acá y dice acá hay 1 metro. Entonces se va con el nivel hasta allá y dice acá también hay 1 metro, y allá y allá y allá hay 1 metro. Mientras que el agua mantiene al mismo nivel, hay 1 metro. Si yo tengo el paciente alojado acá, lo que hago es llevar el cero que yo tome, puedo tomar acá, lo que yo quiera, puedo tomar el cero, aproximarlo a la aurícula, porque entiendo que el extremo del catéter está en la aurícula derecha, ¿sí? Lo más próximo a la aurícula derecha, a la misma altura sería, si el paciente está acostado, por lo general coincide con el centro del tórax, ¿sí? En la línea media infilar. ¿Siguen? Abro la llave de 3 vías, ¿y qué va a hacer la presión venosa central? En cada pulsación le va a dar fuerza. Esto, si el paciente requiere líquido, va a tender a bajar. Yo lo voy a ver, hasta que llega un momento que para. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 centímetros de agua. Digo que esa es la PVC de ese paciente. En ese paciente le voy a infundir más líquido para llevarlo de 8 como óptimo o más arriba, 10. Siempre es una aproximada. Es más, las ediciones también de monitores son aproximadas. ¿Vamos bien? ¿Por qué les digo? Porque esta es una forma artesanal, la van a ver en la mayoría de las terapias intensivas. Son pocas las terapias intensivas que tienen esta edición de PVC por monitor, que sería un poco más exacto. ¿Sí? Igual diría mi compañera de Uruguay, es relativo. Sí, siempre. Es relativo porque se sigue usando la regla. Vos tenés un paciente con tubo endotraqueal. ¿Estamos bien? A ver si esto lo sacamos de todo. ¿Está bien? Aurícula derecha. Ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. ¿Estamos bien hasta ahí? No es muy difícil, ¿no? Acá dijimos que viene de las venas cava superiores, de las venas cava inferiores, todo recorrido venoso. ¿Estamos bien? ¿Estamos en campo oxigenada? De aurícula derecha pasa al ventrículo derecho, del ventrículo derecho ¿a dónde va? Pasa directamente. No, primero las venas pulmonares para hacer el derrame vacío. Si bien, arterias pulmonares, que es la única arteria que lleva sangre carga oxigenada, pulmones, y de pulmones vuelve a, esto es circulación menor. ¿Vamos bien? Vuelve a aurícula izquierda. La aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aorta, resto del cuerpo. Y comienza la circulación mayor. ¿Vamos bien? No sé, El paciente con tráqueo. No, para la medición. la medición. Está el paciente, está en asistencia ventilatoria mecánica. ¿Está bien? Yo tengo el catéter. Va a tardar 10 minutos en pelearse. Tenemos una para ver.
Y todo, hombre, ya lo ¿qué le pasa? ¿Cuánta gente? Bueno, ¿me siguieron con lo de la circulación? Sirve para entender esto. Yo tengo un catéter alojado en la aurícula derecha, ¿no? Digo que en la aurícula derecha puedo medir la presión que ejercen todas las venas que llevan cambio oxigenada, pasármela al traductor y por monitor o la regla de PVC. Pero ¿cuál es la variable? La condición del paciente. Si el paciente tiene un tórax rígido, ¿sí?, ese corazón hace más fuerza para vencer la resistencia. Y si este catéter que está alojado en la aurícula derecha, yo considero que la sangre va al ventrículo derecho y ese ventrículo derecho lleva la sangre al pulmón, y tengo un pulmón rígido, enfisемatoso, por lo general de POC, la resistencia que genera el pulmón es negativa. Entonces, ¿qué me va a hacer en el catéter? Efecto rebote. Me va a hacer presión hacia arriba. ¿Me explico? Cuando yo quiero medir, puedo tener una variable de más, menos, 2. ¿Se entiende? Digamos que yo considero que el paciente tiene 10 de PVC, está bien, no lo toco. Pero en realidad puede tener 8 o puede tener 12. ¿Se entiende? Depende de la condición pulmonar del paciente. Porque si vuelvo a explicar lo mismo, si yo lo tengo en la aurícula derecha y entiendo que todo el recorrido va a terminar en el pulmón, ese pulmón me ejerce fuerza. Por más que yo, lo ideal es desconectarlo de la asistencia ventilatoria mecánica al momento de la medición. Ya estoy disminuyendo un factor. Estoy sacando que este porcentaje pueda cambiar. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque el respirador en cada ciclado es presión positiva, hace fuerza en el pulmón y me va a vencer la resistencia que me pone la sangre. ¿Entiendes? ¿Cómo se sostiene el paciente si lo saca? Segundos. 20, 30 segundos, vos tenés que preparar todo para. Al momento en que tenés la regla así, abriste la llave, desconectás. Primero con un asistente, ¿no? Con alguien no lo tiene luz, lo desconectás, cortás, lo dejás que se estabilice, porque se lo va a estabilizar, contás y ahí lo volvés a conectar. 20 segundos. Entonces tengo una manera más exacta. Pero aparte de tener una asistencia ventilatoria mecánica, tengo que considerar la condición pulmonar de ese paciente. No es lo mismo medir de PVC a un paciente pediátrico, donde sus pulmones están limpios, que en un paciente de 70 pirulos fumador. ¿Me explico? Va a ser mayor la resistencia, por consiguiente va a ser mayor la negatividad al momento de dejar avanzar. ¿Eso sería en el caso de que sea un paciente que sea respiratorio? Claro, que tenga ventilación mecánica. Sacar el ventilador al momento de la atención. No, me refiero a que si la patología vendría a ser de poco. Claro, puede ser condición de que esté en ventilación mecánica y vos necesites medir líquidos corporales y vas a tener que desconectarlo. Pero vas a tener una variable de no, más menos 2 por la rigidez del pulmonar. ¿Quedó más o menos? Sí. Entonces, en base a esto me van a entender esta parte. Si yo progreso este catéter, yo lo progreso, paso al ventrículo derecho y me alojo la arteria pulmonar, ¿está bien? Lo que puedo hacer es el famoso Swan-Ganz, que mide presión pulmonar, muy aproximada, pero mide presión pulmonar. O sea que alojado acá me estaría indicando cuál es la presión que ejercen los pulmones negativas, la presión negativa que ejercen los pulmones, contra la resistencia del corazón. A ver. Les voy a dar un ejemplo. Que la tienen tan clara que como de anciano 1. Infarto agudo miocardio. Paciente con. Vieron como yo les decía, ¿no?
toman patologías de uno y las llevan a la complejidad, de adulto 1 y las llevan a la complejidad. Adulto y anciano 1, ¿cierto? Infarto agudo miocardio. El paciente evoluciona a una insuficiencia cardíaca. Por eso, ese paciente con insuficiencia cardíaca termina en una unidad de cuidados intensivos. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Si es insuficiente cardíaco, quiere decir que el corazón no tiene la suficiente fuerza para enviar la sangre al resto del cuerpo. ¿Vamos bien? Cuando yo tengo este tipo de pacientes en una terapia intensiva, necesito hacer una de estas mediciones. Tengo que tener presente de que va a existir una variable de resistencia de este corazón, que no es el corazón de una persona joven, fuerte, que late fuerte, sino que es lábil, que es una insuficiencia cardíaca. Ese corazón es más tenue, entonces las presiones son más fáciles de vencer cuando encima ese paciente con infarto miocardio y hipertensión arterial tiene un corazón grande y encima tiene un EPOC. Ese pulmón que hace presión negativa no encuentra mucha resistencia porque el corazón tampoco es fuerte. ¿Me explico? Puede existir la variable que ustedes quieran. Puede el corazón no ser fuerte y los pulmones estar bien, que es lo que le pasa a los deportistas. Tienen, al revés, perdón, tienen el corazón grande, ¿sí? De tanto hacer deporte, pero pulmonarmente están bárbaros. Tiene hipertrofia ventricular, crece la parte ventricular. ¿Por qué? Porque está acostumbrado ese corazón a bombear mucha sangre a todo el complejo, ¿sí? A todo el organismo. Pero ese corazón pasa a ser insuficiente cuando son grandes. El tema es que pulmonarmente no fumaron nada, vida sana, siempre el pulmón está limpio. Entonces yo puedo medir su andar de una presión más próxima real del pulmón. ¿Está bien? De la fuerza que ejerce el pulmón, porque no tengo una resistencia del corazón. Ahora es distinto cuando no tengo resistencia al corazón, mayor va a ser la fuerza que ejerce acá, entonces también tengo una variable de más o menos 2 en las mediciones. Las mediciones no son exactas, a eso voy a tomar. ¿Vamos bien? Y después sigue. Me intriga la BCT. ¿Cómo? La BCT, como la visualización. ¿Tú sabes qué es? ¿No? No. Valor de concentración, pero para que vamos a TAM. ¿Qué es TAM? Tensión arterial Tensión media. arterial media. ¿Dónde voy a medir TAM? En arteria. En la arteria. Yo puedo medir por un procedimiento no invasivo, o sea, con el tensiómetro anaerobio, como ustedes lo conocen, insuflando, y puedo hacer el cálculo, ¿sí? De dosis histórica dividida en algo así. Dosis histórica. Es la diástole por 2 más la sistólica dividido 3. ¿Cómo era? Me acuerdo de la 2 diástoles 2 diástoles más la sístole dividido 3. dividido 3, ¿no? Dividido 3. Dividido 3. Ahí dice Ella sabe. 2 diastólicas más una siastólica dividido 3. Sí. Sí, así es. Mirá que me corra el coagulito. Sí. Yo lo puedo medir. Digo, a ver si quieren hacer ejercicio. Fácil, vamos a hacer fácil. 120-80. ¿Cuál es su tensión arterial media? 2 diastólicas más una sistólica dividido 3. 93. 90. Tensión arterial media. ¿Está bien? Tensión arterial media, ¿qué quiere decir? Es como que junta las dos tensiones, la sistólica y la diastólica, y te da un medio. Y te dice, esta es la presión real. Se estaba colgando de matar. ¿Se entendieron? ¿Siguió bien?
A ver, ¿para qué me sirve eso de la tensión arterial media? En pacientes muy lábil, y este paciente me lo borré, pero era el mejor ejemplo, con una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, que yo le pongo el tensiómetro, esto pasa mucho en terapia intensiva, no tiene pulso, no tiene presión, algo tiene, si está vivo, algo tiene. Entonces, ¿cómo hago para hacer más exhaustiva esa medición? Porque por ese paciente lo tengo con noradrenalina, con dopamina, con glutamina, con un montón de cardiotónicos para que ese corazón lata y yo pueda levantarle la presión. Ahora tengo, y yo por ahí oculto, escucho, insuflo y tiene 60 o 50, yo lo he escuchado así, chicos, escucho 50, 3 pulsaciones y no escucho más nada. Escucho 60, 3 pulsaciones y no escucho más nada. Y vos decís, se está muriendo, sí, se está muriendo. En realidad, si no hago nada rápido, se está muriendo. ¿Qué me permite que yo para ese valor aprendí a decir 60-40, ¿no? En el esfigmomanómetro, en el tensiómetro. Pero, 60-40. Pero si yo le pongo un catéter en una arteria, que hoy me preguntaban, puede ser quién era la femoral o radial, ¿sí? que más usamos en terapia en la radial, uno busca la arteria, una boca 20, ¿vieron una boca 20? Es ideal, lo pones en la arteria, pero a todo esto ya tenés preparada la tubuladura con un domo, y el domo va a ir al monitor. Domo. Vamos, pero usted puede. No sabes, esta mañana también estaba queriendo hablar con un montón de gente que trababa nada. Es lunes. ¿Cómo hace? Para hablar. Esta parte me le puede sacar el motel y dije, que era tipo 2 segundos hace que le dije. Un domo. El domo lo que hace es traducir más exactamente o aproximar ese oído que yo no lo puedo tener con el tensiómetro, lo traduce en un monitor. Pero ¿qué te hace? Vos tenés dos opciones. O medís la tensión arterial invasiva y la podés comparar con la tensión arterial no invasiva, y la idea es que encuentres una diferencia entre esas dos. Porque vos lo que vas a escuchar en no invasivo es 60. Pero en cambio, en una tensión arterial invasiva, voy a encontrar un valor máximo, voy a encontrar un mínimo, pero sobre todo voy a encontrar una tensión arterial media. Que con esa tensión arterial media es la que yo necesito trabajar en terapia intensiva. Necesito tener una mejor tensión arterial para compensar ese paciente. Me olvido de la no invasiva si tengo una TAM, porque más exacto que la TAM no voy a encontrar. ¿Me explico? Lo puedo programar al monitor para que lo controle cada 20 minutos, cada 30 minutos. Pero ojo, porque cuando yo utilizo una TAM, o si la dejo permanente, tengo que tener presurizador. Nadie va a preguntar eso. Sí, estoy esperando que un presurizador es. Vos tenés el báster, ¿sí? Con la tubuladura, y acá vos lo tenés conectado al paciente a TAM. ¿Está bien? Pero cuando no está midiendo, ¿qué va a pasar con esa tubuladura y ese báster? Claro, va haciendo efecto para atrás, va a ir generándose entonces. ¿Qué hace un presurizador? Mantiene cierta presión, casero, con el tensiómetro, le sacamos el reloj, le atamos en la punta, lo envolvemos el báster y cada tanto vamos y le apretamos un poquito, entonces lo mantiene. Qué pobreza, profe. Éramos tan pobres. Y existen, no los tenemos, pero existen presurizadores que ya vienen para en lugares que usan mucho campo. Para lugares más especializados. ¿No? Sí. Bien. O sea,
¿A qué voy con esto? Las dos formas son catéteres centrales. Tanto uno, estas dos son centrales. Puede ser PVC. Y la TAM, si bien se refiere a radial, muchas veces periférico, también puede ser central, puede ser en la historia femoral. ¿Entienden? Entonces también deben agruparse dentro de eso. Pero más específicos, centrales, son para la medición de PVC. ¿Por qué? Porque se dice que va directamente al corazón. Entonces por eso se le rotula como central. Y otra indicación que tienen los catéteres, una es de difundir, la otra es de medir y la otra es de sostener. ¿Cómo? Un ejemplo es el balón de contrapulsación. El balón de contrapulsación es lo que cierra una arteria, permite que siga irrigación y separa el corazón en los reemplazos valvulares, por ejemplo, una cirugía cardíaca. ¿Sí? Este ya es un equipo especializado, no lo sé explicar porque jamás lo usé ahora, los nuevos, los que hay, donde hacemos con termorregulación. No te voy a explicar esto porque ya no hay más. Los más utilizados en general. Valor de... Creo que tratan para poner la radial, que se dice el catéter de 20, ¿lo hacen peor o lo hacen menos? Cada depende del recurso. Pero debería de ser, no hay bajo la ley, por ley. Mirá, bajo la ley vos no podés hacer ningún procedimiento pasivo menos arterial. Menos. Porque vas directamente al torrente sanguíneo. Pero no al torrente sanguíneo que va a pasar por ti. El torrente sanguíneo que directamente va a llevar, si vos contaminás, vas a llevar directamente al sistema. Yo no sé hacer. Pero se ven los hospitales que lo hacen más los enfermeros que los médicos, por ejemplo. Y vas vos que... No, por general los médicos. Lo hacen los médicos. En aquellas terapias intensivas que tienen un protocolo establecido. Por ejemplo, una terapia intensiva de pacientes quemados y tiene que tener TAM. ¿Me explico? Porque la medición de líquidos es importante. Entonces, también es importante la medición de... O sea, le pongo un ascensor central y le pongo una TAM a ese paciente. Mido líquidos y mido tensión arterial. Porque son muy lábiles de potenzarse esos pacientes. Tampoco dicen un shock cardiogénico, un shock séptico, TAM. Pero aparte, se van a dar cuenta porque no le van a poder tomar la presión. Van a decir no tiene presión, lo van a tener estar muy abajo, un latido, 2, 3 latidos. Y vos decís, ¿qué pasó? Le abro mal la adrenalina, le pongo atropina, ¿qué? No, en realidad a veces tiene que ver con la cantidad de líquido circulante. Entonces, a ese paciente le pido líquidos y quizás aportándole líquidos lo compenso. Ustedes saben que la deshidratación, ¿qué signo tiene? ¿Qué signo tiene la deshidratación? Se queda de la piel, se queda de la mucosa, pliegues negativos de la piel. ¿Vamos bien? ¿Y signos que yo pueda medir? Hipotensión arterial. Entonces, si yo tengo un paciente con una PVC de 6 o de 5 y le tomo la tensión arterial, estoy contento. Entonces, esa monitorización exhaustiva me sirve para eso, para compensarlo rápidamente. Y no pasa por abrir una noradrenalina, pasa por darle líquido. Lo compenso más rápido dándole líquido. Una hipoglucemia. Sabés que el paciente es diabético. Viene con la familia, dice sí, diabético, tomó la insulina pero no desayunó, se aplicó la insulina pero no desayunó nada. Y lo primero que voy a suponer es una hipoglucemia. Lo mido, ¿está bien? Le tengo que dar líquido, ¿qué le tengo que dar? No puede, ya está inconsciente. Glucosa. Claro. Le voy a poner una vía con un glucosado al 10%, al 25%, o le paso un peligroso un glucosado al 25%. Es preferible tener en la hipoglucemia, o al paciente diabético, perdón, en hiperglucemia que en hipoglucemia.
se llega al coma y el daño cerebral es más rápido por falta de azúcar que por exceso de azúcar. Hay pacientes que yo lo he visto con 600 de azúcar, por decilitro de azúcar, que están bárbaros. Y lo único que dicen me duele la cabeza. Ahora lo ves con cualquiera de ustedes. 65 de cosas. Me voy a desmayar. Dame algo de morfapor porque me desmayo. ¿Es así o no? Balón de contrapulsación aórtica, le decía, es para las cirugías cardiovasculares extremas. Bueno, Ahora, profe. el uso de catéteres venosos centrales fue descrito por Alban en 1952 para canular la vena subclave y reanimar soldados heridos en el campo de batalla. Esto tiene que ver con la inserción. El lugar de inserción de elección es yugular interno. ¿Está bien? El segundo espacio femoral, subclavia, y el tercero que con esa frecuencia que se utiliza es el femoral. ¿Está bien? ¿Cuál es la diferencia entre ustedes? A ver, que saltan, que corrigen ¿Cuál es la diferencia? ¿Te equivocas en ahora? ¿Por qué yugular? Porque es subclave y porque es femoral. Sí. ¿No? ¿Viste ya por qué? Yugular interna. Existen las dos formas, yugular externa e interna. La externa es la vena. Pero la yugular interna está más profunda, ¿sí? Tiene buen calibre y tan simple es una boludez, tan simple como evitar las lesiones por entrar en subclavia. En subclavia yo tengo más cerca el vértice pulmonar. Si se pasara con la aguja de punción al momento de... Después le voy a traer un video, le voy a poner en WhatsApp un video de cómo colocar un acceso central. Es más fácil de pinchar el pulmón entrando en subclavia que entrando en yugular. Tengo más distancia de recorrido. ¿Me explico? Entonces el médico punza, ve que viene sangre, manda una cuerda de piano, por esa cuerda de piano retira la aguja de punción, por la misma cuerda de piano pasa un dilatador del vaso, saca el dilatador y pasa al catéter. Y el catéter queda alojado en la aurícula derecha. ¿Está bien? ¿Cuál es la contra que tiene esa yugular interna? Porque desembocan en venas cavas, superiores e inferiores, ¿no? Pero ¿cuál es la complicación que puede tener? Tocar el nodo. Las venas cavas superiores, ¿de dónde vienen? Las venas cavas superiores son miembros superiores, pero por sobre todo cabeza, cuello. Las venas cavas inferiores son del resto del cuerpo. Si vos insertás un catéter que va a terminar en la curvatura de lo que puede hacer el catéter es que se doble, nada, un poquito, y se vaya para arriba y no para la aurícula. ¿Me explico? Es la única contra. Pero con buena técnica la sabe colocar bien y después se comprueba con una placa radiográfica. No sé si no, soy una nueva técnica importada. El público de que controla la glucemia, la presión. Puede ser eso, ¿no? Sí, ¿por qué no? Pero no estamos acá. No, pero el tema es cuando me sale Te van a pedir Y la única cosa es que vaya para arriba en vez de vaya para abajo. Bueno,
evitar eso. Y la otra es de pinchar, por eso de pinchar el pulmón. De pinchar el pulmón. En cambio, la yugular, no, la subclavia, corre más riesgo es más fácil, es más calibre, Ojo, y esto no es por anatomía, si uno lo busca van a ver que tiene más calibre, es más gruesa. Está al lado de una arteria. Corre dos riesgos, de pinchar la arteria subclavia y el pulmón. ¿Sí? También se puede ir hacia arriba, o sea que tenés tres. Si vos balanceás, decís, es mejor hacer una yugular hinchada. ¿Sí? Y femoral, ¿por qué? Por la distancia, en realidad la femoral es la última opción de poner un catéter y ya no podés medir PVC, es algo que no sé, ¿cuál? ¿Se utiliza más la femoral? No, lo que por ahí usás pediatría muy chiquitos son los percutaneos. En diálisis se utiliza mucho. También, en diálisis. Yo lo tuve 2 veces. Bueno, no sé qué, pero antes el catéter de Hull era, ahora ya son más finitos, ¿no? Y después del material, polivinilo, poliuretano o silicona. Que así fue el avance del material utilizado. ¿Qué se utiliza actualmente? La silicona. ¿Pero por qué? Porque tiene un poder de permanencia mejor, entre 12 y 14 días. Depende de la marca, 10 a 12 días. Pero más o menos un promedio de 12 días puede estar alojado sin que sea la necesidad de cambiar. Muchos protocolos institucionales dicen que hay que cambiarlo igual, que hay que cambiarlo y debemos cultivarlo al paciente, sacarle el catéter, sacarle sangre y sacar el extremo del catéter y mandarlo al cultivo. Ver que si se genera alguna bacteria o no. Pero solamente por eso, los otros duraban menos. ¿Está bien? ¿Te colocaron? ¿Te sacaron? No te diste cuenta cuando te colocaron. Y la observación también, sí, nosotros asistimos a una inserción y con la paciente despierta y nos puede hacer una fuerza tremenda. Asistía y encima primero intentaron el yugular y terminaron el femoral porque no ¿Había casa? no, hicieron yugular, femoral y volvieron a Y volvieron a yugular otra vez. Sí, terminaron el yugular. Es muy... Si sabés de anatomía, la tenés bien clara de anatomía... Igual la médica también tenía mucho que ver, porque muchas ganas. Claro, por eso te igual digo. está media deshidratada también. Sí, se esconde un poquito, sí. Sí, se esconde, la verdad. Pero es más fácil. En realidad la más fácil es la subclavia. Bueno, esa paciente tenía. Porque vos tocás el hueso, Para Diego. ¿quién no tiene el hueso de subclavia? Debajo del hueso, tenés la arteria y tenés la vena. La vena primero y la arteria después. O sea que si te pasaste, le diste la arteria. Si progresaste un poquito más, le diste la arteria. De mayor acceso es la subclavia, o sea, más fácil hacer. Pero por anatomía, estás canchero, mucha más sobrevida del catéter y no tanta complicación. Bueno, ¿cuándo está indicado un catéter? Para la medición de la presión venosa central media, para el acceso venoso de gran calibre, yo les decía algo de eso. Se utiliza mucho para tener un buen calibre, tener más calibre que una boca 18, más una boca 14, casi más o menos están igual que la boca 14 el calibre, o sea que es un buen calibre. Esto es cuando vos pensás en infundir muchas drogas, accesos venosos difíciles o prolongados, cuando el paciente, esto que te decíamos, si sabemos que va a tener el 14 días seguro, lo va a tener al catéter, es preferible colocarlo que pincharlo cada 2 días. ¿Transfusión se puede hacer también? Se puede transfundir, siempre hay que mantener el lumen, esto que yo les decía, a ver si quedó más o menos claro, después le voy a pasar la foto. El catéter tiene un piquito así
¿no? Que es el central, y después desprende el lumen. Y el lumen te dice distal, proximal, medio o central. ¿Está bien? 3 es lo ideal. Más de eso, rara vez lo he visto, no lo he visto usar nunca. De 3 sí. Pero este paciente tenía por este lumen, y estos están divididos en proximal, medio y distal. ¿Sí? Siempre a la piel del paciente, acá está la piel del paciente. ¿Vamos bien? Si vos vas a infundir drogas, por ejemplo, a un paciente, porque vas a tener que ver qué es lo que querés infundir. Vos querés infundir la alimentación parenteral, ¿no? No querés que tenga tanto contacto con las drogas. Alimentás por el central, alimentación parenteral, ¿sí? Esto va directamente a dónde? En cada bombeo se va a ir disipando, ¿se entiende? Cada sección se va disipando. Digamos que en el distal, no, me equivoqué, que este es el central, sí. Este sería distal, ¿o no? Este sería central. En el central yo pongo medicación, ¿no? Le dedico para medicamentos. Y si tengo un tercer catéter, y como decía la compañera, quiero hemoderivados, tengo un catéter disponible para. Tengo un lumen disponible. En el mismo catéter tengo 3 salidas distintas. ¿Sí? El tema es seleccionar en qué pongo en cada salida. Si yo... Sí, usando solamente un lumen. Lo que no podés hacer es, si vos tenés un catéter de un lumen, poner llave, que lo ha visto, llave 3 vías, llave 3 vías, llave 3 vías, y acá le ponen noradrenalina, acá le ponen dobutamina, acá le ponen alimentación parenteral. Mal, error. Está, seguro. Algún efecto va a ser con la medicación y se va a tapar este catéter. En cambio, si yo lo tengo separado en distintos lúmenes o distintas aperturas del mismo catéter, me garantizo la alimentación parenteral siempre mandarla al distal. ¿Para qué? Para que el corazón en cada infusión de la alimentación la libere rápidamente al torrente. ¿Se entiende? Y la medicación tarde menos, no tarde más, pero lo que voy a sacar rápido es la alimentación parenteral. ¿Compañera? Pero no es muy raro que se pase de medicación por ahí, no es más ¿Cómo? No. La alimentación, no es raro que se pase por ahí. ¿La alimentación parenteral? Sí. No. Por lo general no se usa, se pasa por ahí la medicación. Mirá, yo lo que recomiendo y por protocolo es que se use un catéter exclusivo para la alimentación parenteral. Que solamente sea para la alimentación. Que solamente sea para la alimentación. Y rotularlo, ¿no? Y rotulado, por supuesto, con la bomba de infusión y todo, nunca el goteo, una alimentación parenteral, nunca un goteo. Que hacer esto, pero a veces, depende del protocolo de la institución, te dan un catéter por paciente. Entonces, pero vos planteás costo-beneficio, decís, tengo alimentación parenteral, tiene una cirugía gástrica que va a estar 20 días con un botón y no lo puedo alimentar porque no tiene trato digestivo, y voy a alimentación parenteral y le pongo un catéter, uno solo para eso. Entonces me aseguro de que no se va a infectar, de que no se va a destruir, que no va a pasar nada. Y uso, si querés, el catéter central para la alimentación parenteral y periféricos para los medicamentos. ¿Me explico? O 2 centrales. Pero el tema de las 2 centrales es que yo perjudico las 2 vías de acceso. ¿Se entiende? Entonces siempre tengo que tratar de tener una vía de acceso. Cuando el paciente tiene medicación de alimentación parenteral y se elige el catéter central para la alimentación parenteral. En la alimentación parenteral, total, a su vez se divide en 2. Yo tengo lo que es periférico y lo que es central. Hay fórmulas que pueden ser, que son exclusivamente para catéteres centrales. ¿Cuáles son aquellas que tienen una concentración de 25%
de glucosa. Para los catéteres periféricos tienen que tener menos del 10% de glucosa la concentración. O sea que en periférico una alimentación parenteral que tenga más no sirve. O sea, como son tan pocos, directamente lo ponen al 25% en central. Antes eran fórmulas artesanales. El médico le pedía a la fábrica, a las envasadoras, que prepararan las fórmulas de acuerdo a los requerimientos del paciente. Ya se dejó eso, ahora son todas estándares. Ahora viene la bolsa ya sellada, doble sello, y te dice renales, ¿se entiende? Para cada especificidad, cada cada paciente se pone el mismo letrado. ¿Vamos bien? Sí. Para hemodiálisis, administración de fármacos irritantes y una alimentación parenteral. Hemodiálisis, los irritantes son, por ejemplo, si yo tengo un paciente con vía periférica, el potasio extravasado, ¿qué? Produce una flebitis química. Si yo sé que ese paciente, medio interno, le voy a regular el medio interno en una terapia intensiva, dale, catéter central. ¿Por qué? Porque cualquier infusión que yo haga no va a irritar. ¿Me explico? Que en un catéter periférico sí lo puedo lograr. Hemodiálisis, para hemodiálisis también se debe colocar un solo catéter. Existen unos especiales que se llaman CUP o WQ, que son para diálisis. Colocación de un electrodo para marcapaso temporario. La diferencia de esto, ¿qué vamos a elaborar? La diferencia de esto es que el del marcapaso usa todo lo mismo excepto el catéter final. Se inserta solamente aurícula derecha. ¿Por qué? ¿Qué está acá? El nodo sinusal. Entonces, el marcapaso lo único que hace es llegar hasta el catéter hasta ahí, dar el estímulo al nodo sinusal para que se produzca toda la onda eléctrica. No puede tener ningún otro tipo de uso, no se puede fundir nada, es más, es un catéter, no es un catéter en realidad, es como si pusieran un alambre, ¿sí? Que no lo permite. Claro, es para estimular ondas eléctricas. Hacen que se active el nodo auricular y empiece la transmisión eléctrica. Y colocación de un catéter de arteria pulmonar. El que vimos en Suanga, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones? Mecánicas, las inmediatas, los hematomas, neumotoras, arritmias, perforaciones de las cavidades. ¿Lo hablamos? Arritmia no tiene por qué. Si yo voy a aurícula derecha y en la aurícula derecha tengo el nódulo auricular, cualquier estimulación que reciba el nódulo puede hacer disparos erróneos. Puede reconocerlo como un estímulo para dispararse y puede generar una arritmia. Puede generar hematomas, puede generar neumotoras, esto es lo que yo le explicaba. Si se pincha por subclavia puede perjudicar el pulmón. Mecánicas tardías, las trombosis o las obstrucciones de los catéteres. ¿Cuáles son las complicaciones infecciosas? La bacteremia, la sepsis, la flebitis, las bacteremias, las químicas y las mecánicas. Como efectos tardíos. ¿Sí? ¿Vieron la chuchemia alguna vez? ¿No? ¿Qué? ¿La chuchemia? Sí. Hay pacientes que cuando se les coloca, va con como el estado alérgico del paciente, ¿no? Vos le colocás un catéter de agua caliente, qué sé yo, con las técnicas PERL y todo, una solución de destroza, y el sistema inmunológico de esos pacientes en primera instancia repelen y hacen lo que se llama chuchemia, empiezan a temblar, ¿sí? Como si tuvieran fiebre. Pero vos los medís y no tienen nada, y duran unos ratitos. O suspendés lo que le estás infundiendo, o esperás un ratito y se les pasa solo. ¿Sí? Por eso también se dice chuchemia cuando tenés fiebre. ¿Vieron cuando tenés fiebre que
evitar. Esto es más o menos lo mismo. Bueno, la bacteriemia, la sepsis, la flebitis. Flebitis, ¿cuál es la diferencia? Que es en la zona y la bacteriemia, la sepsis, perdón, es más generalizada. La bacteriemia significa que entran las bacterias que después se van a transformar en sepsis. ¿Sí? Por fuera las sepsis. ¿Qué recomendamos para el manejo y prevención de las infecciones relacionadas con los catéteres intravasculares? Primero, estar capacitado. Saber el cambio de cuándo se debe realizar los cambios del set, cómo debe ser la higiene del paciente. ¿Cuáles son los métodos anticoagulantes? Yo les cuento. Para a veces evitar que se tape un catéter, ¿qué usamos nosotros? Heparina. La heparina, ¿saben lo que es? ¿Qué se debe suspender en toda cirugía? La heparina. Se lo aprendieron. Se queda todo como porque el profe con agua bien. La heparina es un anticoagulante, la tengo que tener presente. Entonces, ¿me puede servir para mantener un catéter permeable? Sí. El tema es la dosificación. Entonces nosotros acá tenemos como regla estándar 0,01 llevado a 1 centímetro. Con eso es suficiente para heparinizar todo el catéter. ¿Sí? ¿Para cuándo? Para cuando vos tenés pequeñas infusiones, lo dejaste a 7 gotas o tenés una solución a 21 mililitros gota, 21 mililitros hora. Nada, evitar que ese paciente tenga una de esas complicaciones que es la trombosis. ¿Sí? No se coagule la sangre ahí y se obstruye el catéter. Saber de qué se trata cuando se hace una técnica séptica y de que todo, a partir de la colocación de un acceso central, debe ser aséptico, debe ser limpio, de que no es un manejo rutinario la administración de medicamentos por un acceso central. Que si yo voy a administrar el medicamento por acceso central, desde lavar el báster, que se lo habrán dicho en algún momento, que se debe lavar los báster, de mantener una bandeja estéril en lo posible, con todo material estéril, y al momento de tener que administrar el medicamento, colocar una gasita estéril debajo para manipular la llave de 3 vías o lo que yo necesite abrir al momento de administrar el medicamento. La técnica debe ser estéril en lo posible, aséptica. Saber preparar la piel para, y esto tiene que ver con el uso de los antimicrobianos, es muy utilizado la preparación para la colocación, no solo la colocación, sino las curas posteriores de los accesos centrales. La clorexidina al 2%. Antes se usaba iodopovidona. Al principio usaba alcohol, después usaban iodopovidona. Después se dieron cuenta que la iodopovidona quema la piel intacta, barre con el tejido de granulación, se usa la clorexidina. Lo más aceptado ahora es la clorexidina al 2% para la reparación de la piel. ¿Y de cuándo hacer las curaciones y cómo hacer las curaciones? ¿Vieron que ahora existen unos pegadar, se llaman, que son unos parchecitos que cubren los accesos centrales? Centrales y periféricos también deberían usarse. Aquellas instituciones que lo tienen, bueno, lo hay, le digo a los chicos, úsenlo. ¿Por qué? Porque te permite ver, visualizar la zona de inserción. Cuando hay signo de flebitis, ¿qué conviene? Retirarlo rápido. Y es una de las complicaciones de los accesos centrales, es ver, por eso el pegadar, ver si hay signo de flebitis o no. ¿No hay signo de flebitis? ¿Lo dejo permanentemente? ¿Cuándo? No, en realidad cada vez que se ve apenas visiblemente despegado, o sea que yo lo puedo ver que está un poquito despegado, que está sucio, que ya no está transparente, que hay mucho sudado en el paciente, tengo que evaluar si ese parche está bien puesto y 2 días más, pero se va a ir despegando. ¿Por qué? Porque vos lo movilizás, porque Yo vos estaba lo... pensando en otra cosa, pensé que era el catéter. Claro, el catéter de 12 a 14 días, claro. Pero el parchecito no. En realidad, por protocolo, cada 24 horas te debes cambiar en muchos lugares, directamente. Pero cuando está visiblemente sucio, claro, porque más de un día se despega, se empiezan a despegar, a abrir, ya te quedaste buscando el cultivo. Y si
si tenés un paciente movilizador, que se moviliza mucho, que está contra, también más rápido se va a despegar. Y vos pensás que si no se tiene vómitos o regurgitación de secreciones, también las puede contaminar, tiene vómitos, las puede contaminar, ¿se entiende? La misma sudoración de la piel. Entonces, cuando hago los baños generales del paciente, nosotros en la terapia tenemos protocolizado cada 18 horas bañar a los pacientes, los chicos cada 18 horas le cambian el paño, ¿sí? Después es higiene según necesidad, ¿sí? Pero cada 18 está reglamentado por reloj, que cada 18 horas se tiene que bañar cada paciente. Entonces, también es organizativo en el laburo, porque si somos 3 y bañamos cada 18 horas, no bañamos siempre el mismo. Vamos rotando en quién bañamos. ¿Explico? Y de cuidar los catéteres de esa manera. Si yo lo cuido de esa manera, en la forma aséptica posible, mayor aséptica posible, es muy probable que ese catéter me perdure los 14 días, ¿sí? No más de eso. Hablaron últimamente, leí un artículo que hablaron de catéteres de 21 días. No sé, habrá que leer un poco más. Bueno, y acá la medición de la PVC, que acá venía el video pero no sale. Y ya, listo, terminamos por hoy. La próxima seguimos con cardiovascular. Bueno, no pasa. Ahí vayan leyendo, lo voy a pasar seguramente con bibliografía cardiovascular.